Sudán, tierra de historia milenaria, cuna de civilizaciones, pero también de conflictos profundos. A principios del siglo XXI, el mundo entero presenció un período lleno de guerras civiles, inestabilidad política, incluyendo la división de esta nación con la creación de la República de Sudán del Sur en 2011, un panorama que siguió empeorando con el paso del tiempo. A partir de 2019, ante una ruptura de la coalición creada desde la caída de Omar al-Bashir y la rivalidad por los intereses entre el ejército sudanés bajo el comando de Abdel Fattah al-Burhan y las fuerzas de apoyo rápido FARC, liderado por Mohamed Hamdan Daglo, fueron hechos que sumergieron a Sudán en una tercera guerra civil. Las dos fuerzas militares más poderosas del país luchaban entre sí por el poder y la riqueza, sin importar que sus acciones hundían más a la población sudanesa en una crisis humanitaria sin precedentes, que obligó a hombres, mujeres y niños a huir de sus hogares en busca de un lugar seguro, sin rumbo y con un futuro incierto, con divisiones aún latentes en el país, con la existencia de dos gobiernos y un resentimiento de ambos bandos que no permite el camino a la paz. La esperanza de 2019 se desvaneció en 2021. Un golpe de Estado militar interrumpió la transición democrática, eliminando a los civiles del poder e intensificando la tensión entre las dos facciones militares, siendo insostenible y desencadenando el 15 de abril de 2023 una nueva guerra civil. De la noche a la mañana, los civiles se encontraron atrapados en un conflicto brutal entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, convirtiendo a la población en la principal víctima de este escenario. La cotidianidad de los sudaneses se conformó por el sonido de los disparos, escasez de productos de primera necesidad, un sistema de salud precario y desplazamientos forzosos. Los relatos de crímenes de guerra, incluyendo saqueos, robos, violaciones y violencia sistemática, inundaron los informes de derechos humanos. La gente, sin otra opción, empezó a huir, generando una crisis de refugiados que no solo representa una cifra, sino el rostro de la desesperación dentro de un conflicto que parece no llamar la atención del mundo. A lo largo de su historia como nación, Sudán ha pasado por varias guerras civiles. La primera, desarrollada entre 1955 a 1972 por desacuerdos étnicos y religiosos. La segunda, entre 1983 y 2005, que dejó cientos de muertes y dio pasos años después a la división del país. El surgimiento de Sudán del Sur en 2011. Al presente, una tercera guerra civil desde abril de 2023 posee un trasfondo significativo que moldeó el contexto actual del país. Tras ser derrocado Omar al-Bashir en el año 2019, luego de una intensa inestabilidad nacional promovida por el rechazo hacia su gobierno, tanto el ejército sudanés como las fuerzas de apoyo rápido se integraron en un consejo de transición dirigido por civiles, prometiendo en un inicio que la nación sería gobernada por militares durante un periodo y otro por una administración civil. Sin embargo, en 2021 organizaron un golpe de Estado conjunto y Mohamed Hamdan Daglo, más conocido como Hemeti, se convirtió en el segundo de al-Burhan. Las causas de la crisis fueron las diferencias acerca de la estructura y jerarquía de un ejército conjunto, el cual no logró acuerdos, aunado al rechazo de la milicia a la idea de integrarse en el ejército nacional. Esto desencadenó enfrentamientos entre ambos bandos y una ola de muerte y destrucción que depreció la economía, los servicios públicos y la calidad de vida de los sudaneses. Para 2023, los sudaneses que se desplazaron a países vecinos se vieron afectados por las complicaciones burocráticas referentes a sus documentos de migración y requisitos en las naciones de destino, obligando a miles de familias a separarse por problemas en los pasaportes y visado, quedándose unos en Sudán y otros huyendo en naciones fronterizas, teniendo que resolver los trámites necesarios sin la certeza que el esfuerzo diera resultados positivos. En 2024 el conflicto aumentó en violencia y desplazamientos. La Agencia de la ONU para los Refugiados reportó más de 20.000 sudaneses que cruzaron a Sudán del Sur procedentes de aldeas fronterizas, entre ellos adolescentes, menores y mujeres. El organismo informó que los centros de tránsito se encontraban sin vacantes y escaseaban de los recursos necesarios para hacerle frente al aumento de solicitantes de asilo.
aseguró que el conflicto en Sudán ha afectado más de 12 millones de personas que fueron forzadas a huir de sus hogares. 8 millones de ellas tienen estatus de desplazadas internas, mientras que 4 millones buscaron refugio en países vecinos como Egipto, Chad, Etiopía, Libia, República Centroafricana, Sudán del Sur y Uganda. A estas cifras incluyen a civiles refugiados de otras nacionalidades que se establecieron en Sudán y se vieron afectadas por la inestabilidad, obligadas a abandonar sus hogares y sus pertenencias. En general, la situación casi un año después del inicio de la guerra, en abril de 2023, sigue siendo bastante calamitosa, con muy pocos avances o progresos en términos de negociación. Quiero insistir en que si no se actúa ahora, las consecuencias serán realmente catastróficas. Más de 25 millones de sudaneses necesitan ayuda. El tiempo se está acabando. Sin un cese de los combates y un acceso sin obstáculos para la entrega de ayuda humanitaria, la crisis de Sudán empeorará dramáticamente en los próximos meses y podría afectar a toda la región. Solo estamos viendo la punta del iceberg y la situación podría ser mucho más grave en realidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Migración comunicó que al menos 25 millones de sudaneses, la mitad de la población del país, necesita urgentemente ayuda humanitaria. Sin embargo, el alto comisionado indicó que no han logrado recaudar la financiación necesaria para apoyar a las víctimas de este conflicto. En la actualidad, el porvenir de los sudaneses no mejoró. Los desplazamientos aumentaron considerablemente ante la creciente ola de violencia, los retrocesos de las Fuerzas Armadas de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido que han contabilizado cientos de fallecidos, heridos, familias completas perdidas y una juventud gravemente afectada y traumada por las atrocidades cometidas en este conflicto. Hoy nuestra estimación, respaldada por las cifras, indica que aproximadamente 13 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto en Sudán. Dentro del país, este número se estima en 8.5 millones de personas desplazadas internamente. Esto significa que 1 de cada 3 personas es una persona desplazada internamente dentro de Sudán hoy. 2 años después del inicio de la guerra, Sudán sufre la mayor crisis de hambre del mundo. Casi la mitad de la población padece inseguridad alimentaria aguda. La hambruna se ha extendido por zonas de Darfur. Sabemos que no es posible detener una hambruna solo con alimentos. Se necesita atención médica, se necesita agua, se necesita saneamiento. Por lo tanto, toda la respuesta debe contar con un buen apoyo para poder revertir la situación y detener la ola de hambruna. En lo que va del año se unieron 2 graves problemáticas a la crisis que vive el país: la inseguridad alimenticia, impulsada por la escasez, fallas en el suministro, saqueos, empresas destruidas o en quiebra, y el alza de los precios de los alimentos ante el deterioro progresivo de la economía sudanesa. Todo esto obligó a los civiles a racionar sus recursos para poder sobrevivir. Todo esto se sumó al inexistente sistema de salud sudanés, al verse su funcionamiento reducido por la falta de mano de obra, por lo que tuvieron que irse del país o fueron asesinados, aunado a la escasez de insumos médicos como medicinas, equipos o prótesis. Organizaciones internacionales han denunciado desde el inicio del conflicto las consecuencias del mismo, como también han plasmado la gravedad de la problemática. La ACNUR destacó que se está produciendo en Sudán una epidemia de violencia sexual, aunado al incremento de niños asesinados y heridos en medio del conflicto. Estos últimos afectados también por la alta tasa de descolarización y la ausencia de servicios médicos y de apoyo en salud mental. Las Naciones Unidas hizo énfasis en la crítica situación sudanesa al afirmar que gran parte de la población necesita ayuda urgentemente. La ONU calculó que más de 25 millones de personas padecen de hambre aguda en diversas zonas de Sudán. También se han visto afectados por la propagación de enfermedades ante la ausencia de sanidad y centros de salud operativos. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, declaró que el silencio mundial ante la tragedia en Sudán es inaceptable e insostenible, asegurando que el mundo ya no puede permitirse ignorar esta emergencia y debe tomar acciones contundentes para llevar la paz a Sudán. A su vez, la ayuda humanitaria debe intensificarse para contrarrestar la escasez y las precariedades que ha dejado el conflicto desde sus inicios y apoyar a los países vecinos que reciben cada vez más sudaneses que huyen de la violencia y la muerte, resaltando así lo que ha mantenido y ha pronunciado en 2024 sobre este trágico suceso en el continente africano.
Una de las peores crisis humanitarias y de desplazamiento del mundo, y una de las más desatendidas y casi ignoradas, aunque sus implicaciones, sus repercusiones y el sufrimiento de la gente son bastante extraordinarios. Sudán se vio afectada con las acciones de Estados Unidos al llegar a la presidencia por segunda ocasión Donald Trump, al recortar fondos que eran fundamentales para la ayuda humanitaria. Esto puso en riesgo la mínima estabilidad en zonas de riesgo y puso en juego la vida de millones de inocentes que subsistían con estas ayudas y volviéndolos susceptibles a contraer enfermedades o que ocurran epidemias en muchos casos incontrolables. Trabajamos significativamente para identificar patógenos emergentes y reemergentes, para mantener a los sudaneses seguros, pero también para mantener al resto del mundo seguro, así que afectará nuestra capacidad para continuar con la vigilancia, la detección de enfermedades. El conflicto sudanés expone un silencio cómplice del mundo por la importancia estratégica del país, tanto por su geografía como por sus recursos naturales, como minerales o petróleo. Esto provocó lo evitable y hundió a la nación en la destrucción y miseria, sin señales de un cambio positivo para los miles de sudaneses que dejaron sus hogares para encontrar un lugar seguro y, sobre todo, la paz. La crisis humanitaria ha alcanzado un punto de no retorno. Millones de personas han sido forzadas a huir de sus hogares y se enfrentan a violaciones de los derechos humanos y destinos lúgubres y desgarradores. Las enfermedades han proliferado en la nación ante la ausencia de un sistema de salud adecuado, provocando cada vez más que sean comunes las epidemias, enfermedades tratables y curables. La crisis climática, cada vez más impredecible y letal, ha provocado también estragos en el país. Y el estancamiento político es total, sobre todo con la creación de un gobierno paralelo, que ha generado un contexto en donde no existen acuerdos para poner fin a la violencia y enrumbar a la nación hacia el progreso, dejando a la población civil ante las consecuencias de una catástrofe humanitaria en medio de una guerra que sigue su curso desde abril de 2023. La violencia y los constantes conflictos en Sudán ha dejado a esta nación africana en ruinas y con heridas. Un escenario lúgubre donde el deterioro ha provocado que el bienestar de los sudaneses no mejore. Como en Darfur Norte, epicentro de un alarmante brote de cólera. Las autoridades sudanesas y organizaciones del sector salud informaron que el centro de tratamiento del cólera, el hospital de Tahuila, se vio forzado a tratar a 400 personas solo en la primera semana de agosto de 2025, cuando solo tenía capacidad y camas para atender a 130 pacientes disponibles. La demanda se intensificó hasta el punto que el personal colocó colchones en los pisos para atender la mayor cantidad de contaminados. Escenario que se repite constantemente en todo el país ante la escasez de recursos mientras aumenta el número de afectados. Los niños han sido los más afectados por la propagación del cólera. Según datos de UNICEF, se han registrado más de 1.180 casos de cólera, segmentándose de la cifra a un aproximado de 300 niños y al menos 20 muertes en Tahuila. Sheldon Jett, representante de UNICEF en Sudán, declaró que el cólera se está propagando por Tahuila y otras partes de Darfur, amenazando la vida de los niños, especialmente los más pequeños y vulnerables. A su vez, la agencia denunció que en el último año, el número de niños que sufren malnutrición aguda grave en la región se ha duplicado, calculándose más de 640.000 niños menores de 5 años en situación de riesgo solo en Darfur del Norte. La propagación del cólera puede deberse a diversos factores aunados al conflicto. Uno de ellos, según datos de la ONU, puede ser el desplazamiento forzoso de sudaneses que huyen de los conflictos, registrando en 2025 que 380.000 personas han huido a Tahuila para escapar de los combates en torno a la ciudad de El Fasher. A su vez, destacan que esta localidad ha acogido a más de 500.000 de personas desde el inicio del conflicto.
Otro factor a destacar es el de la escasez de recursos fundamentales como el agua, afirmándose que la población sobrevive con una media de solo 3 litros de agua al día, lo que supone menos de la mitad del umbral mínimo de emergencia de 7,5 litros necesarios por persona y día para beber, cocinar y la higiene, según lo estipula la Organización Mundial de la Salud, OMS. Y el último factor notorio, pero no menos importante, son las condiciones en los campamentos donde los desplazados se establecen, encontrándose en muchas ocasiones sobrepoblados y ubicándose en los alrededores de Tahuila, Samsang y El Fasher, donde los recursos de primera necesidad son escasos y el excesivo número de personas conviviendo en estas zonas crea el escenario idóneo para una rápida y fácil propagación de enfermedades. A pesar que el cólera es una enfermedad evitable y fácil de prevenir mediante agua y saneamiento, el deterioro del sistema de salud sudanés arroja datos preocupantes. El 70% de los centros de salud del país ha dejado de funcionar, haciendo de la prevención y cura algo imposible. Más si a esto se le suma la inseguridad, la falta de personal y la escasez de suministros, como lo ha informado en varias ocasiones la Organización Mundial de la Salud. Es muy lamentable que este conflicto haya creado una amarga realidad humanitaria que ha afectado a todos los aspectos de la vida de millones de sudaneses. Hay decenas de miles de muertos y heridos, además de 11 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de refugio y seguridad. A la propagación de enfermedades se ha sumado la crisis climática. La temporada de inundaciones de Sudán, que va de julio a octubre, ha provocado graves consecuencias en la nación, como en el pueblo de Sofía, en la provincia de Darfur del Sur, donde 100 casas fueron destruidas, o en el pueblo de Taransin, en las montañas Marraj, más de 900 kilómetros al oeste de la capital Yartum, y en esta última localidad dejando al menos 1.000 muertos y un solo sobreviviente. Las autoridades sudanesas comunicaron que los equipos de búsqueda estaban en marcha. Aunado a esto, afirmaron que entre 300 y 1.000 personas pueden haber perdido la vida tomando en cuenta las cifras recolectadas hasta la actualidad. Las primeras ayudas llegaron a la localidad en burros, al ser el único medio de transporte que podía utilizarse en la zona afectada y ante la destrucción de las vías y la imposibilidad del paso vehicular. Estos sucesos climáticos, aunque proporcionen a la población de agua potable a través de la lluvia, la falta de insumos y equipos potabilizadores adecuados ha impedido que estos puedan almacenar agua en zonas estériles, impidiendo que puedan utilizarla para consumo o para actividades como el cocinar o la limpieza. A su vez, los desplazamientos forzosos impiden el almacenamiento de agua, dado al impredecible accionar de los protagonistas del conflicto y que los envases u objetos de almacenamiento representan una carga considerable al momento de huir. Ante este panorama crítico de Sudán, abordado por las Naciones Unidas, ONU Mujeres, ACNUR y la OIM, el alto comisionado para los derechos humanos Volker Turk denunció el aumento de violencia en Sudán e instó a que las partes del conflicto garanticen la seguridad de los civiles y que estos no sean expuestos al reclutamiento infantil, abuso sexual o la muerte. Agregó que en el conflicto se deben respetar las normas del derecho internacional humanitario y la población civil debe ser protegida por todos los medios. Cada parte culpa a la otra, pero el resultado es el mismo. Se está estrangulando la ayuda y se está matando de hambre a los civiles. Son actos intencionados. Los ataques contra alimentos, medicinas, supervivientes y trabajadores humanitarios son violaciones del derecho internacional. A finales de agosto o inicios de septiembre de 2025, Sudán vio cómo se formó un gobierno paralelo presidido por Mohamed Hamdan Dagalo, líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, en la ciudad de Nyala, capital de facto de las FARC en la región de Darfur. Formado por la Alianza para la Fundación de Sudán, está compuesto por 15 miembros, incluyendo a los gobernadores regionales, y se nombró un primer ministro y un consejo presidencial liderado por Dagalo. Esta acción fue rechazada por el Consenso de Seguridad de la ONU, alegando que esto aumentaría la fragmentación del país. A su vez, el contrincante de las FARC, el ejército sudanés liderado por Abdel Fattah al-Burhan, se unió al rechazo de la creación de un gobierno paralelo. En la nación africana, en vez de mediar por la paz y acuerdos para el progreso, se divide cada vez más por los intereses de las Fuerzas Armadas que hunden aún más al país en la mayor crisis humanitaria en la región.
sin la posibilidad de un acuerdo de paz o de proyectos extranjeros destinados a la mejoría del bienestar sudanés, el porvenir de los hombres, mujeres y niños en estos territorios es difuso y a su vez lúgubre, al ser dejados a la deriva por el mundo en un escenario donde la ayuda y la empatía siguen ausentes. Hoy más de 24 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente por la inseguridad alimentaria y 13 millones se han desplazado forzosamente, según la ONU. La hambruna no es una amenaza, es una realidad que se convirtió en la cotidianidad de los sudaneses. Se calcula que un aproximado de 25 millones de ellos se encuentran en riesgo de inseguridad alimentaria aguda. El sistema de salud colapsado y en ruinas ha provocado un aumento en la mortalidad y en la proliferación de enfermedades, como lo mostró el caso reciente del repunte de pacientes con cólera. Estas condiciones inhumanas han empujado a los sudaneses a aventurarse en rutas peligrosas a través del Mediterráneo y en el desierto, arriesgando sus vidas en manos de traficantes y mafias, quienes lucran con el sufrimiento y la desesperación. La falta de acuerdos en el contexto político ha creado una crisis que ha mostrado los fallos de la comunidad internacional en proteger a los más vulnerables, en trabajar por la paz y en proporcionar la ayuda necesaria. La crisis en Sudán es un recordatorio de que la paz es frágil y que la indiferencia puede tener consecuencias devastadoras. Con esto cerramos esta edición de Entre Fronteras. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado y acompañarnos en la próxima entrega donde seguiremos cruzando límites y revelando verdades.